Curiosamente empecé a analizar, existen básicamente dos formas o dos programas para enseñar a leer. Uno se basa en la enseñanza de las letras, sea por nombre o por sonido, y luego irlas juntando, ¿sí? Que se conoce como método fonético o una cosa parecida. Y hay otro método para enseñar a leer que se basa en la enseñanza de la palabra completa, acompañada de un dibujo. Se conoce como enseñanza del método global. Yo me empecé a preguntar si existía razón, si existía alguna lógica, algún fundamento de por qué uno u otro. Y lo curioso es que las razones que daban no tenían nada que ver o tenían muy poco fundamento. El hecho, por ejemplo, cuando un papá está con su hijo pequeño de 3 años, 2 años, y que ve que viene la mamá, el papá nunca le dice al hijo, mira, ahí viene un par de ojos. Dice, ahí viene tu mamá. Cuando pasa un perro, ningún adulto le dice al niño, mira, ahí van 4 patas. Le decimos, ahí va un guaguá, un perro. Así es como enseñamos. Enseñamos a ver el todo. Entonces, los del método global creen que así piensa la gente o así es lo más fácil o natural que la gente aprenda a ver las cosas de manera global y luego particularizar. No, no es cierto. Es que así se nos enseña, ¿sí? Después de que aprendemos que una persona es esa masa, empezamos a diferenciar la boca, los ojos, la frente, las pestañas, la greña, etcétera, 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 etcétera. Primero vemos un piano y decimos piano. Después vemos que hay teclas. Y después de teclas vemos que hay unas negras y hay unas blancas. Pero vamos particularizando. Pero es por la manera en que estamos acostumbrados a hablar y estamos acostumbrados a interactuar. Y la otra manera de ver, que se conoce como el método fonético, es por sonidos. Sea por el nombre, entonces dicen la M o dicen la M. Y bueno, ahí va. Pero son dos formas diferentes de aprender. Y según estuve yo analizando, esas dos formas diferentes de aprender pueden convivir perfectamente. El método global se ha peleado, los globalistas se han peleado mucho con los fonéticos y los fonéticos con los globalistas. Porque o es uno o es otro. Y según yo, son los dos. Los dos tienen gran importancia. Los dos tienen su forma, los dos tienen su validez, tienen su legitimidad. Entonces podemos enseñar a los niños a leer de ambas formas simultáneamente. Y así fue, bueno, esa es una particularidad, una forma en la cual se desarrolla el programa. Luego, curiosamente, cuando se habla de la enseñanza, por ejemplo, de las letras, no existe criterio alguno para decir cuál es ya aprendí, por ejemplo, la M. ¿Cuál es la letra que sigue? ¿Cuál es la que voy a enseñar enseguida? No existen criterios para su enseñanza. Curiosamente, se empieza con las vocales A, E, I, O, U. Y en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque alfabéticamente así aparecen. Esa es la lógica. Entonces, curiosamente, a los niños se les trata de enseñar a leer hablándoles de gramática y hablándoles del alfabeto. Y no hace falta absolutamente ninguna hablar en esos términos a los niños. Porque es como si nos hablasen, por ejemplo, no sé, no se me ocurren muchas palabras, pero
Imagínense que una persona está aprendiendo a leer y le hablan técnicamente le hablan en términos cibernéticos. No va a entender absolutamente nada. Yo ayer estaba tratando de ver un video y transferirlo de la cámara a la computadora y vi el manual, no le entiendo nada, nada absolutamente, ¿sí? Hablan en términos en términos técnicos de lo que uno tiene que hacer para hacer la transferencia, ¿sí? Bueno, no se los leo porque no tiene caso, pero dice, hablan de mandos, comandos, de intermedios, de accesos, de puntos de acceso, de chips, de formatos, de una bola de cosas. Digo, oiga, pero es que yo lo único que quiero es pasar un video. Es lo único que quiero hacer. Y un niño lo único que quiere, o bueno, a lo mejor no quiere, pero los padres sí. El niño lo que necesita es aprender a leer, pero no aprender gramática. Y curiosamente, porque la mayor parte de los programas enseñan a leer y a escribir simultáneamente. Programas para leer hay 2. Programas para escribir no hay absolutamente ni uno. Ni uno. Hay programas de caligrafía, que eso es distinto. Pero enseñar a escribir, no hay ni un programa que yo conozca. Ni uno. Para enseñar a leer, sí, hay 2 fundamentalmente. Entonces, curiosamente, al niño se le fuerza a aprender a escribir, a aprender a leer, a aprender gramática y a aprender 2 formas, por lo menos, de cada letra. Una que es la mayúscula y otra que es la minúscula, simultáneamente. Pero fíjense que si comparan las letras, por ejemplo, la A mayúscula es totalmente diferente a la A minúscula. La G es totalmente diferente si es mayúscula o minúscula. Y así muchas. Solamente hay 15 letras. Hay 15. O menos, no, pero hay 9 letras que son iguales entre la mayúscula y minúscula. Entonces, los niños tienen que aprender 2 formas de mencionar, 2 formas tienen que aprender 2 letras como si fuese una, con nombres diferentes, con figuras diferentes, pero que suenan igual. Eso está muy raro. Una lógica muy, muy complicada para un niño. Ya hay casos impresionantes. Por ejemplo, fíjense en la X. La X no tiene regla de pronunciación. Yo puedo decir Xiana, que empieza con X. Pero digo México con J y lleva X. Y digo examen y es una X. Y el sonido es X. O digo Xochitl. O digo Xochimilco. So. En otro caso es Sha. El otro caso es ¿cómo va a sonar? ¿Cuándo va a sonar? ¿De qué manera? Porque ni siquiera tiene que ver el idioma en el cual originalmente existía la palabra. Aquí en México, por ejemplo, se conoce a una raza, bueno, a un sector de los indígenas, eran los mexicas. Y de ahí viene la palabra México. Nada más que mexica es con X y México es con X. ¿Por qué en un caso suena mexica y en el otro caso suena México y no México? ¿Quién sabe? Decimos Oaxaca con X. Y así tenemos una variedad impresionante. Y luego ocurren cosas tales como, por ejemplo, decimos caos y decimos qué y decimos kilo. Es el mismo sonido k, pero el grafo que escribo es totalmente diferente. En un caso es la C, caos,
En otro caso es la K, kilo, y en otro caso es la Q, que es queso. Tengo 3 grafos diferentes con un solo sonido. Y así tenemos 23 accidentes que son sumamente complicados y los programas no aluden a ellos. Por ejemplo, el caso de la doble L. Son 2 grafos y un solo sonido. O el caso de la Che. Son 2 grafos y un solo sonido también. Y ocurre lo contrario. Tenemos, por ejemplo, el caso de Wilson. Es un solo grafo y son 2 sonidos. Es lo contrario de lo otro. Lo contrario de la Che. Es un sonido y 2 grafos. En el caso de la W, tengo un grafo y tengo 2 sonidos. Wilson, Wesley, Windsor, etc. Eso hace demasiado complicado la enseñanza de la lectura y sobre todo cuando los programas no hacen énfasis en este tipo de diferencias. En el programa que se construyó, hemos hecho varias diferenciaciones. Uno, el criterio para enseñar la siguiente letra tiene que ver con la simplicidad de lo que va a aprender el niño. Entonces, de hecho, los casos de presentación de las letras se van haciendo cada vez más complicados, cada vez más complejos, ¿sí? Pero para ello se le cuenta al niño una historia que sea creíble. Por ejemplo, aquí en México, y veo que allá, bueno, en España también, empleamos 2 nombres. Yo puedo responder a Julio y puedo responder a Agustín. Generalmente es Julio, porque casi nadie me llama Agustín. Pero puedo responder a los 2 y soy la misma persona. Entonces puedo llamar de 2 maneras distintas a la misma persona. Puedo llamar de 2 maneras al mismo grafo. Y podemos empezar a hacer juegos de ese tipo. Eso es lo que les explicamos o les contamos a los niños cuando vamos a empezar a ver una letra que es distinta, que tiene ciertos accidentes. A ti en tu casa te dicen Julio y a ti en la escuela te dicen X, ¿sí? Puede tener 2 nombres, puede tener dos formas diferentes, pero es la misma persona, ¿sí? Hay un criterio que permite decidir qué letra es la que sigue. Hay otros criterios que tienen que ver con lo que es la fonación o la estructuración. Por ejemplo, si vamos a enseñar la o vamos a enseñar la cuidado con hacerlo junto. O sea, no pueden ir juntas, no puede ir una después de la otra. Si enseño la M, después voy a enseñar probablemente la F. Esa sí suena totalmente diferente. Entonces deben ser las características de fonación y de gesticulación, de pronunciación, deben ser totalmente diferentes. Entonces, de hecho, el programa se desarrolla muchas veces con un espejo, donde el niño lo que ve es la posición de la lengua. Si la lengua va hacia el paladar, si la lengua va hacia los dientes, ¿dónde va a estar la lengua? ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Y hay otro criterio que es muy importante, que es el último que agregamos, que es aquí en México se usan los libros de texto oficiales en las escuelas primarias. Son libros de texto que son editados por el gobierno y se distribuyen a todas las escuelas, desde primero hasta sexto de primaria. Entonces lo que hicimos fue ver los libros de primero de primaria y empezar a averiguar
qué palabras son las que más se repiten en esos textos. Otro criterio por el cual vamos ordenando la enseñanza de las letras es de acuerdo al número, mientras más frecuente es una letra, o sea que el niño va a encontrar en su texto de primero de primaria, pues entonces necesitamos enseñarla antes, ¿sí? Son 4 o 5 criterios que permiten determinar cuál será la siguiente letra que se enseñe. Y eso ha integrado un programa, pues yo diría, bastante interesante y bastante bonito. Ahora, lo curioso es, hicimos ahí, bueno, de hecho, esto es para enseñar letra por letra, y de hecho enseñamos sílabas, ¿sí? Primero enseñamos las vocales y luego enseñamos las sílabas. El problema es cuando tenemos sílabas que llamamos alternas. Por ejemplo, primero viene la vocal y luego la consonante. Y generalmente en el español es al revés. Es primero la consonante y luego la vocal. Lámpara. L-A-M. ¿sí? Lam. Y aparte tenemos sílabas de tres letras o de 2. O de 1 muchas veces. Pero el problema son las sílabas alternas, donde primero va la vocal y luego luego la consonante. ¿Qué hacemos con ellas? ¿O qué hacemos con las palabras que tienen sílabas compuestas? Por ejemplo, hombre. Fíjense, la H no suena. Ese es otro caso, es otro fenómeno. Hay una letra, hay algo, hay alguien que existe, pero no suena, que es la H muda. Válgame. Bueno, y viene el gran problema, o otro problema, que es las sílabas que son compuestas, como bre, hombre, BR. Generalmente lo que ocurre en español es una vocal, una consonante y una vocal, pero no 2 consonantes juntas. ¿Cuándo se enseñan? ¿Cómo se van a enseñar? Entonces, para eso empleamos precisamente el programa, el método global. Los niños generalmente van al baño. Los niños saben dónde está la dirección de la oficina de la dirección. Y en los baños aparece un letrero que dice mujeres o hombres. Y todos los niños tienen un nombre, todos. Entonces lo que hacemos es escribir sus nombres con puras mayúsculas. Y ponemos la palabra hombre o mujer con mayúsculas en los baños. Y ponemos la palabra dirección en la oficina de la directora. Fíjense que la palabra dirección tiene 2 problemas. Uno es la existencia de la R. Yo digo rompo, es una forma de pronunciar la R. Digo dirección, es otra forma de pronunciar la R. Digo corta, es otra forma de pronunciar la R porque está no a principios, sino en medio de la palabra. Y digo pared, está en medio de la palabra, pero ahora es simple. Ahora es un sonido suave. O sea, bueno, hay una serie de complicaciones ahí terribles. Pero el chiste es que los nombres de los niños, por ejemplo, todos aparecen con mayúsculas en sus sillas. Todos. Y todos aprenden a reconocer y a los 8 días ya saben cuál es su silla. Lo reconocen porque tiene algo distinto, ¿sí? Ven la dirección y saben que ahí dice dirección. Ven el baño de mujeres y saben que dice mujer. Fíjense, es M-U-J-E-R, R al final. Y es una sola, pero suena fuerte. Y hombre, que también suena fuerte la R, pero tiene la combinación de la BR.
En México no hacemos diferencia entre la Z, la C y la S. En España sí, lo sé, y eso facilita mucho las cosas. Y tampoco hacemos diferencia entre la V y la B. Y eso en México complica mucho las cosas. En fin, son análisis que son mucho más finos, pero que están pensados de una manera, digamos, distinta, ¿sí? O sea, podemos hacer que el niño interactúe con diversos tipos de palabras, pero enfrentándose gradualmente a la complejidad que requiere la lectura, ¿sí? Hicimos una investigación en la escuela esta en la que yo trabajé y en otra escuela. Pusimos a los niños, bueno, el programa este que ideamos se desarrolla a lo largo de 3 años, ¿sí? Empezamos con niños de 3, 4 y 5 años de edad. De manera que cuando tienen 6 ya saben leer. A diferencia de las escuelas oficiales donde se les trata de enseñar a leer en un solo año, el primero de primaria. Nosotros, a su vez, no lo hacemos así. Lo hacemos gradualmente durante 3 años, con mucha práctica, mucha práctica, y poniendo énfasis en este tipo de análisis y en este tipo de accidentes. Bueno, hicimos una investigación donde les dimos a leer a los niños ya de primero de primaria, a finales de primero de primaria, que se supone que ya cursaron los niños de la escuela particular, de la escuela oficial, ya cursaron ya tienen las bases para poder leer, y los alumnos de la otra escuela. Pero pues los pusimos a leer palabras que tenían sílabas que íbamos identificando, como sílabas sencillas, sílabas inversas, sílabas complejas, etcétera, etcétera. Y el tipo de letra, el tipo de, perdón, y la letra específica, ¿sí? Y lo que encontramos es que los niños en la escuela esta en la que aplicamos nosotros en el programa, leían mucho mejor, con mayor eficiencia a finales de año que los otros comparados de una escuela, de otra escuela. Para evitar problemas, lo hicimos en 2 escuelas particulares, 2 escuelas privadas. La escuela donde yo enseñaba es privada y la escuela donde hicimos la otra investigación también era privada, porque sabemos que la atención es diferente. El número de estudiantes generalmente es más reducido en una escuela privada que en la escuela oficial. En la escuela oficial puede haber hasta 30 o 40 niños en un solo salón. Eso me parece totalmente antididáctico, que no debe. Permítanme, estar llorando mi gato que quiere salir. Quería aparecer. Tendré que buscar a Bichet. Sí. Listo, ya. Vale. Ya estaba maullando, es que tengo cerrada la puerta y la ventana, y ya quería salir, entonces dije, no me puedo esperar más, pero bueno. En fin, son algunas de las características del programa, que combina, o sea, no nos peleamos si debe ser fonético global. Nosotros lo combinamos. Pero no decimos que es ecléctico. Ojo, tiene una lógica, tiene una filosofía totalmente distinta. Lo que nos interesa es la interacción del alumno con las palabras y con las sílabas y con las letras, pero de manera diferente, que son 2 formas de aprender. Y las 2 formas conviven perfectamente. Los niños es curioso porque además solamente hay que verlos. Cuando van rumbo a la escuela o de la escuela rumbo a su casa, van con su mamá o con su papá o con cualquier otra persona, ven un letrero y dicen, mira mamá, ahí dice Coca-Cola. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque saben que ahí dice Coca-Cola. El problema después es enseñarles por qué dice Coca-Cola. Eso es otro punto. Pero ya aprendieron Coca-Cola.
y ya aprendieron, y aprenden así muchísimas palabras, a leerlas, y dice, ahí dice tal, ahí dice tal, ahí dice tal, ahí dice tal. Bueno, pues es aprovecharlo simplemente. ¿Sí? En fin, son algunos de los aspectos, pero les digo, la enseñanza de la lectura es sumamente complicada y lo que más me preocupa es que en las escuelas oficiales se trate de enseñar en un solo año. El resultado es muy triste. Hay muchos estudiantes, muchos, que terminan el primer año de primaria sin saber leer. Y luego terminan primaria sin saber leer y pasan a secundaria. Y terminan la secundaria y siguen sin saber leer. Un niño que llega a cuarto año de primaria, y está más o menos comprobado, un niño que llega a cuarto año de primaria con problemas de lectura, difícilmente va a poder recuperar su ejecución, una lectura normal. Y eso es grave, es muy grave. Hay estudiantes que llegan a la universidad con problemas de lectura. Pero ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible, definitivamente. Y en México pasa, y muy seguido. Y eso es muy preocupante, obviamente. ¿Sí? Y En fin, sí. sí, por ir concluyendo, porque bueno, Sí. podríamos estar aquí escuchándote mucho rato, Julio, pero o sea, de verdad que no, o sea, no hablamos porque da gusto simplemente ya escucharte y demás, pero sí que quería preguntarte, porque has comentado un poquillo el tema de que haya muchos alumnos en las aulas y también en la anterior entrevista que tuvimos contigo y con el resto de miembros de Sí. SINCA, mencionaste cosas del tipo como que lo mejor que se podía hacer con las escuelas era cerrarlas. Entonces yo Sí. quería preguntarte un poco por ahí, que es ¿qué otras fallas tú ves en el sistema educativo? O sea, aparte del número de alumnos que se reúnen en un mismo aula, ¿qué otras cosas tú ves mal por ahí que se podrían corregir para optimizar un poco todo ese sistema? Mira, el problema de la educación, como yo lo veo, es que es un problema demasiado gordo, demasiado pesado. Las escuelas, en general, no enseñan, bueno, los maestros, no las escuelas. Es una forma de hablar muy, muy chistosa, ¿no? Pero los maestros en general no enseñan. Y en general los alumnos no aprenden. Porque a los maestros ya no les interesa el alumno. El maestro está interesado en lograr puntos, en hacer currículum, en tener cierto prestigio, en tener acceso a ciertos programas o ciertos financiamientos. Pero ya, al menos en México, el maestro se olvidó de los alumnos. Y ese es un problema muy grave. Un problema es la falta de docentes preparados. Una persona que termina una carrera y que tiene un amigo en la universidad, es relativamente sencillo entrar a dar clase. ¿Por qué? Pues porque tiene un amigo y termina una universidad, termina una carrera. Pero vamos, ¿pero qué sabe de enseñar? Generalmente nada. Generalmente las personas, los profesores aprenden a enseñar, si aprenden, eso hay que verlo, durante la marcha. Pero tiene muy pocas indicaciones, tiene muy pocas sugerencias, o sea, no hay, aunque hay cursos de didáctica y una bola de cosas, en general todos esos cursos no sirven para nada, porque simplemente son cursos que se dan de la misma manera en que damos clase en todos lados. El maestro llega, se para, vomita lo que sabe y ya. Los programas de las escuelas en general están pensados en términos de lo que dura el maestro en presentar un tema. No están pensados en términos de lo que dura un estudiante en aprender el tema. Entonces, se quiere
se desea, y de hecho están los programas elaborados de esa manera, que por ejemplo el programa de cualquier materia, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, etcétera, lo que sea, el programa debe desarrollarse en X periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que tarda el maestro en enseñarlo, supuestamente. Pero ¿cuánto tiempo tarda un alumno en aprenderlo? Eso nunca está pensado. Nunca. No está calculado ni siquiera. La secuencia que tienen los programas es una secuencia muy rara. Es una secuencia dada por los especialistas de la materia, pero no en términos de la complejidad de lo que están aprendiendo. Es algo muy diferente.